Buenas noches, profesor. Le presentaré mi protocolo, el cual lleva por nombre el caso de Yi Guanyin, un análisis comparativo entre el Tribunal Popular Superior de Guizhou y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Primeramente, me gustaría comentarle la razón por la que yo elegí ese tema. Como primer punto, todo comenzó en una clase de Derecho Civil, en donde la maestra nos preguntó si conocíamos la historia de la alerta Amber. Desde ese momento me interesó y quería hacer justamente la comparativa entre dos países totalmente diferentes, así como lo es China y como lo es México. Teniendo conocidos amigos que son de este país, como lo es China, les pregunté si es que existe en China justamente una alerta a nivel nacional, así como lo hay aquí en México, para en dado caso de que sucedan este tipo de delitos. Pero me comentaron que no existe. Entonces eso fue el principal motivo el cual me detuvo a hacer este tipo de protocolo. Y pues bueno, en base a eso llegué al caso de Yi Guanyin y lleva por título mi protocolo justamente el caso de Yi Guanyin, un análisis comparativo entre el Tribunal Popular Superior de Guizhou y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Primeramente hablaremos sobre el tipo de investigación. Mi investigación será de tipo cualitativa, esto ya que nos centraremos en el comportamiento que se lleva en cada tribunal y el proceso de penalización que se lleva a cabo en los delitos que son como pues justamente lo que trata mi protocolo, el secuestro y la trata de personas. Bueno, la trata de niños, niñas y adolescentes. Y también viendo el impacto social jurídico que se tiene en cada uno de los estados. Justamente, bueno, principalmente es para centrarnos en cómo dos estados totalmente diferentes reaccionan y tienen un proceso para el mismo delito. Y como siguiente punto tenemos el planteamiento del problema y el objetivo general, lo cual ambos van de la mano, ya que mi principal planteamiento del problema es el investigar y el comparar cómo se llevó a cabo el caso de Yu Guanyin en el estado de Guizhou y cómo es que esto hubiera sido llevado a cabo si se hubiera dado aquí en el estado de Querétaro. Es decir, ver cómo esas diferencias, similitudes que existirían en el proceso penal o no, justamente. Y en el objetivo general, pues, es también ver el impacto que se tiene para las personas que vivieron este tipo de delito y las personas terceras a este delito. Y bueno, en los objetivos específicos, como primer objetivo, me quise centrar en la forma de gobierno de cada país, porque a mi perspectiva siento que esto influye demasiado en el cómo se gestiona cada estado. Y como segundo objetivo, ahora sí fue centrarme en el proceso penal, el proceso judicial que se lleva a cabo en cada uno de los estados para el caso de delitos de secuestro y trata de menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Y como punto 3 sería justamente, como lo mencioné anteriormente, es el ver el impacto social que se tiene en las personas debido a este delito. Como siguiente punto tenemos la justificación. Y en este caso yo quisiera mencionar que siento que el punto más fuerte de esto sería la pena de muerte, porque en el caso de China sabemos que aún sigue vigente el imponer esta pena, pero en el caso de México ya no existe desde el 2005. Entonces siento que esta es mi justificación en base a lo que se rodea todo lo demás, además de que esta sanción fue impuesta por el Tribunal Supremo y cambiándolo como al proceso judicial que se lleva aquí en México, sería como decir que quien reaccionó o quien impuso esta pena fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, sí. En el párrafo segundo pueden ver que mencioné que en el artículo 239 del Código Penal de China se mencionan las sanciones que se imponen ante el delito de secuestro. Y justamente en el artículo 48 habla sobre la pena de muerte que se aplica a delitos graves y poniendo estas palabras dentro del protocolo que llevé sería
delitos graves, el secuestro y la trata de personas. Y bueno, pasamos ahora al siguiente punto, el cual son los antecedentes. Primero quisiera mencionar que los antecedentes los dividí como en dos partes, lo que ha sucedido en Querétaro y lo que ha sucedido en China. Primeramente hablaremos sobre en Querétaro. En Querétaro me guié en el Código Penal del Estado de Querétaro, en donde encontré que las leyes que hablaban acerca del secuestro y la trata de personas fueron derogadas. Más adelante encontré que estos fueron derogadas debido a que el secuestro y la trata de personas ya se considera como un delito nacional, un delito a fuero federal. Y además, para que el Estado mexicano pueda ayudarse a corroborar o a prevenir ese delito, se ha coadyuvado, mm, ha buscado justamente el asociarse con leyes, con decretos internacionales como lo es la Convención de los Derechos del Niño, en donde se aplica el artículo 35. Y bueno, más adelante primero se especifica lo que es el secuestro según las Naciones Unidas, que es el privar de la libertad a una persona y justamente con esto obtener de manera ilícita como remuneraciones económicas. Y en el segundo párrafo habla sobre el sistema nacional DIF en el año 2019, en el cual nos menciona que para ellos la trata de personas es la explotación con fines, ya sean, fines ilícitos, ya lo sean como el propósito de explotación laboral, explotación sexual. Esto haciéndoselo a niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, a cualquier tipo de persona. Más adelante se podrá ver que en el caso de China, el antecedente, como primeros tenemos de que en China el secuestro y la trata de menores se hace especialmente por la explotación infantil y la explotación sexual. Esto lo sabemos porque China es uno de los principales exportadores en productos con un bajo costo. Entonces, la trata de menores para explotación infantil es el principal motivo por el cual este delito se lleva a cabo, además de la ley antigua que se tenía en China del hijo único y de este problema, esta distinción de género que se hace en el país. Y bueno, aunque sabemos que China es un país que se ha considerado como primer mundo, por así decirlo, entre comillas, aún hay zonas que no han sido totalmente reguladas en las cuales se carece de información tecnológica y es por eso que este delito aún se sigue llevando a cabo. Para dar siguiente paso hablaremos sobre las hipótesis general e hipótesis específicas. La hipótesis general nos centraremos justamente en lo que es China y en lo que es México. En China nos centraremos justamente en el estado de Guizhou, cómo el proceso penal es un proceso punitivo y muy centralizado a lo que la autoridad dice. Y en el caso de México, aquí estado de Querétaro, veremos cómo el proceso penal, el proceso acusatorio es un proceso muy garantista y defiende los derechos humanos de, en este caso, el imputado. Y en hipótesis específicas, pues justamente se hablará la pena de muerte, cómo es que es aceptada en China y cómo aquí no, en México. El proceso que se lleva justamente a cabo en cada uno de los países. Y la participación de la defensa legal, el cual es un caso importante, ya que igual es muy diferente el cómo se lleva en cada país. Y menciono en cada país porque, como lo había mencionado antes, em, debido a que el secuestro y la trata de personas es un delito muy grave dentro del país chino, entonces quienes llevan este proceso y quienes ejecutan la sanción ratificada al final es el Tribunal Supremo, que
como lo habíamos mencionado, pasándolo a palabras o al proceso jurisdiccional que se lleva aquí, proceso judicial que se lleva aquí en México, sería la Suprema Corte de Justicia. Bueno, como marco referencial ocupé el marco contextual para basarnos directamente en lo que, en el tiempo, en el contexto en el que suceden este tipo de situación, el caso de Yuhuayín en China, el cómo se llevó a cabo. Y en Querétaro podemos decirlo que el cómo o qué tipo de leyes se llevarían aquí a cabo en dado caso de que hubiera sucedido aquí. Como siguiente punto tenemos el marco histórico. Esto fue para centrarnos como justamente en los años en los que se llevó a cabo los delitos que cometió Yu Guayín, que fue de 1993 hasta 2003 y contándolo hasta 2025, este presente año, ya que fue ejecutada su sanción. Y dentro del estado de Querétaro, pues pasaríamos a buscar delitos que se cometieron dentro de esos años. Y como último punto tenemos el marco legal. En el marco legal nos centramos en las leyes o documentos legales que utilizamos, los cuales serían el Código Penal Federal de México, el Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado mexicano, el Código Penal del Estado de Querétaro, justamente, la Convención de los Derechos del Niño, porque es algo regulado en los dos países, y justamente el Código Penal de la República Popular China. Como siguiente punto, hablaremos sobre la metodología ocupada. En este caso tenemos la metodología que utilizamos fue deductiva, ya que, como lo he dicho anteriormente, yo he estado buscando la forma de centrarme o de especificarme desde lo más general, de ir de lo más general a lo particular, porque a mi punto de vista y a mi perspectiva, siento, como lo había mencionado, que el hecho de cómo se regule cada país a nivel nación influye demasiado en cómo cada estado va a reaccionar, porque es como que la nación es el líder y el estado sigue al líder. Entonces, sí. Y tenemos también la analógica o comparativa, lo cual el mismo tipo de marco nos indica. El tipo de método nos indica que es justamente el comparar el proceso penal que se lleva en ambos tribunales. Y por último tenemos el analítico, que es el desentrañar justamente este proceso penal que se lleva en cada uno. Y como siguiente punto tenemos las técnicas de investigación. Estas van acorde al tipo de investigación que he estado realizando, que es el tipo cualitativo. Y básicamente nos basamos en la revisión documental, justamente en carácter normativo, como son las leyes. Y como el siguiente punto es la observación, para justamente ver cómo se llevan esos procesos penales en cada tribunal y en cada país. Como siguiente punto, tenemos el capitulado. El capitulado lo dividí yo en 4. Primero, el capítulo 1, que es sobre el contexto del caso de Yu Guayín, justamente para saber qué fue lo que pasó, en qué año pasó, cuál fue el delito que cometió, si anteriormente se le había llevado un delito, un proceso jurídico a cabo, cuándo se impuso su sanción y cuándo fue ejecutada su sanción. Y como segundo capítulo tengo el marco legal. El marco legal lo dividí en dos. Primero, en el Tribunal Popular Superior de Guizhou, justamente para ver el proceso que se llevó a cabo. Y vuelvo a repetir lo mismo, desde primero un ámbito general hasta llegar a lo particular. Y después pasamos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en donde prácticamente se revisa lo mismo, pero haciendo énfasis justamente en lo que genera más impacto, que es la pena de muerte aún existente dentro de la República Popular China. Como tercer capítulo tenemos el análisis comparativo, justamente para ya hacer esta comparación, lo que se lleva a cabo sí en el Tribunal Superior de Guizhou y lo que se lleva sí en el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro.
tomar las referencias, lo que hay igual entre ambos y lo que existe de diferente entre ambos. Y como capítulo cuarto agregué las leyes internacionales que se regulan en ambos países. Y tenemos que, tres que se llevan a cabo o que manejan ambos países, lo cual es primeramente, como lo mencioné anterior, la Convención de Derechos de Niños, el cual es el más importante y es por eso que me centré mucho en ese. Y bueno, ahora les hablaré sobre la introducción. Me voy a centrar justamente en lo que es el caso de Ji Hua-jin. Ji Hua-jin es una mujer de, que fue ejecutada, o que su sanción fue ejecutada a la edad de ella de 61 años, me parece. Y bien, Yu Huajin es una mujer de nacionalidad china, la cual sus delitos fueron en los años de 1993 y 2003, en donde secuestró a 17 niñas, niños y adolescentes y con ellas hizo pues trata de personas, en donde las vendió por un bien remunerado, o sea, a base de dinero. La primera víctima de Yu Huajin fue su hijo, al que vendió por 5,000 yuanes. Y en este caso justamente también se busca ver que aunque sí duró mucho tiempo en que ella fuera sancionada, pero al final se sancionó. Y esto fue porque después de varios tiempos una de sus víctimas dio declaraciones de que pues había sido secuestrada y así fue como Yu Huajin pudo primero ser arrestada y se le condenó a 8 años de prisión, pero se le redujo a 3 años y pudo salir en libertad en el 2009. Después de esto, otra víctima de ella pudo presentar su demanda, y lo cual volvió a reabrir el caso, pero debido a varias cuestiones que sucedieron en ese momento, este, ya se le había sancionado con pena de muerte, pero justamente más adelante se dieron cuenta de que todavía faltaban delitos que no se metieron en la sanción que antes se le había aplicado. Y ahí fue cuando este caso ya dejó de ser del Estado, ya dejó de ser de Guizhou y pasó a el Tribunal Supremo, en donde lo único que hizo fue pues otra vez verificar el caso y ratificar que su pena era, bueno, la sanción aplicada al delito que cometió fue la pena de muerte. Se aplicó esta sanción el justamente 29 de febrero del presente año, 2025, este año. Y bien, para decirlo de forma como global o de forma general, porque ya me extendí un poco, es muy diferente el proceso jurídico el proceso jurídico penal que se lleva en China y el proceso jurídico que se lleva en Querétaro. Dije China porque, como lo he mencionado ya muchas veces atrás, debido a que es un delito muy grave en ese país, entonces quienes lo juzgan es el Tribunal Supremo de China. El Tribunal Supremo de China es totalmente muy diferente a lo que es aquí en México. Ahí se respeta mucho a la autoridad, lo que dice la autoridad es lo que se hace. Es muy punitivo y muy centralizado justamente, ya que a la persona no se le hace saber sus derechos desde un principio, sino simplemente es arrestada y no puede comunicarse con ningún familiar ni con ningún abogado en este caso para que pueda orientarlo, sino hasta después de que ya fue la persona, eh, hasta que la persona ya fue como entrevistada o ya llevó a cabo su proceso de haber dicho lo que sucedió, es cuando se le da el derecho de tener un apoyo legal. Y digo un apoyo porque la persona no va a ayudarlo a hacer su declaración y a presentar su inocencia, sino simplemente va a darle consejos de lo que puede o no hacer. Pero no es como aquí en México, que desde un principio cuando a la persona se le considera, bueno, se le detiene, se le menciona que es inocente hasta que se le demuestre su culpabilidad. Y desde un principio tiene que tener un apoyo legal, el cual lo ayudará
y tiene que estar comunicado con las personas que son sus familiares o cualquier otra persona que él decida. Y en este caso, como lo vimos en China, no. La persona no puede presentarse, no puede llamar a alguien más. ¿Por qué no? Además de que en China, así como en México, el obtener datos, el obtener respuestas, el obtener resultados en base a violencia, o sea, en base a golpes o en cualquier o maltratos, no es en ninguno de los dos países es aceptable. Por el caso de China, aunque se obtengan resultados, aunque se obtengan muestras a base de violencia, estos son ocupados. Y en el Estado mexicano sabemos que si se llega a ver una violación de los derechos humanos dentro del proceso penal del acusado, todo el proceso se viene abajo cuando esta persona presenta su amparo. Y bien, prácticamente esto es lo que les quería comentar y lo que quería mostrarles en mi protocolo de investigación. Y el cómo dos estados diferentes, totalmente diferentes, hacen pie a un, hacen pie a un mismo delito. Y bueno, honestamente me gustaría terminar este video comentando que los extremos nunca son buenos. Llegar a la pena de muerte, así como lo es China, no es bueno, ya que debemos de garantizar justamente la protección de todas las personas, pero llegar a ser un país garantista, tan garantista como lo es México, tampoco es tan bueno. Simplemente debe de encontrarse la balanza entre ambos países, pero justamente viendo, viéndolo de una perspectiva en la que podamos cuidar y hacer un desarrollo pleno y sano para los niños, niñas y adolescentes, ya que este tema es centralizado justamente sobre el secuestro y trata de personas en estos menores de edad. Y solamente quisiera terminar con un comentario que nos dijo la maestra de Derecho Civil, la ex jueza Griselda. En una clase nos comentó que se debe salvaguardar o se debe cuidar, se debe tener unas infancias felices para poder tener adultos maduros y capaces de poder justamente, agregándolo con mis palabras, tener una sociedad benéfica, en beneficio de todos, sin perjuicio de ninguno. Y pues prácticamente esta sería mi presentación y las referencias que pues utilicé. Muchas gracias.